nuevamente. Buenas tardes. Vamos a seguir con el libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 1, versículo 16 al 19. En el 16 fue cuando terminamos la clase pasada, pero vamos a agarrar ahí nuevamente. Dice Jeremías, capítulo 1, versículo 16: y a causa de todas sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a ver. Padre, te damos gracias nuevamente. Sabemos y reconocemos a todos en general. De igual manera, le pedimos perdón si le hemos fallado y nos ponemos en sus manos para que usted siga obrando en nuestras vidas. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús, porque oramos. Amén. 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 Bueno, ya vimos que Jehová muestra dos cosas: que por su maldad, por haberse alejado de Dios y por haber hecho incienso a dioses extraños, dice que Dios traerá este juicio sobre los hombres en aquel tiempo. Pero en el versículo 17, esta preparación no es solo física, sino que implica una disposición para enfrentar la oposición y también para transmitir fielmente el mensaje de Dios. Para que una persona pueda transmitir el mensaje de Dios, debe estar bien preparado. Todos los días, usted y yo nos preparamos, porque el mensaje puede ser transgiversado. Allá afuera, acuérdense que hay muchos que transgiversan el mensaje porque no están bien preparados, como la palabra nos dice. Pero usted y yo debemos estar preparados, porque acuérdense que el mandamiento de Jesús es ir y predicar el Evangelio. Bueno, aquí Dios le dice a Jeremías: prepárate porque vas a ir a cumplir mi llamado. La frase que dice levántate y síguete los lomos, o cuéntales lo que yo te ordené, bueno, es una postura de autoridad que Dios le está dando a Jeremías. Es una postura de autoridad, también una disposición para hablar con autoridad. Aquí vamos a ver que Jeremías es llamado a la obediencia de transmitir el mensaje en su totalidad, que no lo vaya a dar a medias. Muchas denominaciones le han quitado y le han puesto, pero nosotros debemos de predicar lo que Dios nos manda y lo que Dios nos dice. Jeremías tiene el respaldo de nuestro Dios. La frase de todo lo que te mando resalta la plenitud y la fidelidad de Dios necesarias para transmitir la palabra de Dios, sin alteraciones y sin omisiones, o sea, sin ponerle, sin quitarle. Y así debemos de ser hoy en día: predicar la palabra sin quitarle y sin ponerle, sino que declarar todo lo que Dios nos manda por medio del Evangelio. Jeremías le dice Dios: no te dejes intimidar. A veces nosotros también nos intimidamos. ¿Pero por qué nos intimidamos? Yo creo que porque a veces no estamos preparados. Y cuando no estamos preparados, bueno, en vez de poner en alto la cabeza y responder a las palabras o a las preguntas que se nos dicen, bueno, pero debemos prepararnos. Porque para que la palabra de nuestro Dios vaya con fuerza. No te dejes intimidar por ellos, le dice el Señor. Jeremías es advertido.
contra el miedo. El miedo es una reacción humana, porque acuérdense que Jeremías se iba a enfrentar no nomás al pueblo de Judá, sino también a los reyes, a transmitir estos mensajes importantes de Dios. A las personas que iba a ser dirigido este mensaje, iba a incluir a reyes, a funcionarios, a sacerdotes, al pueblo de Judá y a muchos de los cuales serían útiles este mensaje. Como este mensaje también es útil para nosotros. Porque aquí Dios le está diciendo en el versículo 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Quiere decir que sea obediente a la palabra que Dios le está dando. Al día de hoy, la obediencia, acuérdense que la obediencia es más importante para nuestro Dios. Nosotros debemos de ser siempre obedientes a lo que se nos dice. Claro, no le vamos a hablar a reyes ni a ciertas personas en las cuales nosotros vamos a tener riña o contienda, pero hay mucho pueblo allá afuera en el cual nosotros le podemos de hablar, pero necesitamos estar preparados. El llamado ya lo tenemos. Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre. Usted y yo fuimos llamados también. El llamado ya lo tenemos. Ahora nos falta que el valor. Pero para que nuestro valor sea fuerte necesitamos prepararnos. El llamado al valor es un tema recurrente en las Escrituras, visible en figuras como Josué, a quien se le dijo ser fuerte y valiente cuando iba a pasar a la tierra de Canaán, o cuando iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Bueno, antes de que Josué llevara a su pueblo, se le prometió o se le dijo a nosotros: debemos de ser fuertes, debemos de ser valientes, debemos de tener ese valor para predicar y llevar el mensaje de nuestro Dios a toda criatura. Dice la escritura de Jeremías, el versículo que estamos llevando, dice: no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Esta frase sirve como una advertencia también. Esta advertencia fue para Jeremías sobre las consecuencias de no cumplir o de abandonar la misión. El temor a Dios, más que el temor al hombre, es el que debe de existir en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. El miedo lo llevó a esconder el talento que Dios le había dado. Pero las consecuencias de esconder ese talento fueron graves. Fue sacado, echado fuera, por no poner en práctica ese talento. Bueno, cada uno de nosotros tenemos un talento, pero es necesario que lo pongamos a trabajar, que lo pongamos en práctica, porque así como a Jeremías se le dijo ahí en el versículo 17, dice: para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Él tenía que llevar este mensaje, o sea, tenía que decir todo lo que Dios le iba a decir, así tenía que repetírselo a este pueblo, para que se arrepintiera. Bueno, entonces, el temor a Dios es más grande que el temor al hombre. Este es un principio bíblico central siempre. Cuando miramos los ejemplos de Jeremías, su responsabilidad y su última instancia era confiar en Dios. Igual nosotros. Nuestra última instancia como hijos de Dios, como escogidos, es confiar en Dios. Es entrar en el temor de Él. Y no en el temor del hombre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo reitera este principio en su carta allá a los Romanos. Por ejemplo, Romanos 14, versículo 11 y 12. En Romanos 14, versículo 11 y 12, Jeremías tenía que hablar conforme a las palabras de Dios
Y así también nosotros debemos de andar conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios es a quien tenemos que dar cuenta. Y Jeremías tenía que dar cuenta a Dios de lo que él estaba hablando. Si no hablaba, también iba a dar cuenta. Iba a tener consecuencias. Bueno, Romanos 14, versículo 11 y 12 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Jeremías tenía que ser obediente al llamado de ir y predicar lo que Dios le iba a decir. O sea, los justos juicios de Dios que iba a venir más adelante, en los cuales lo vamos a ir leyendo. Bueno, nosotros también vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hagamos en esta vida. Por eso es necesario andar en el temor de Dios, viviendo en obediencia conforme a su palabra, no conforme a la palabra del hombre, sino conforme a la palabra de nuestro Dios. Porque a Dios es a quien tenemos que responder algún día. Jeremías, así que tiene que hablar las palabras de Dios. Y así también nosotros como cristianos tenemos que hablar y decir solamente lo que Dios nos ha enseñado que digamos. En el versículo 18, Jeremías 1:18 dice, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Contra estos es a quien Jeremías iba a llevar el mensaje. Contra Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Así que no iba a ser fácil para Jeremías, pero él tenía temor de Dios y él puso su confianza en Dios, porque Dios le estaba diciendo, o le estaba mostrando aquí en el versículo 18, dice, le estaba mostrando la protección. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. ¿Qué quiere decir? Pues que nada le iba a pasar a él. O sea, en cambio de ver muerte en Jeremías, porque sí pasó cárceles, sí lo golpearon, sí hicieron esto, pero su vida no se la quitaron. Así que parece que solamente Dios puede quitar la vida. Y si Dios le dice a Jeremías que él iba a ser una ciudad fortificada, quiere decir que la protección de Dios iba a estar con él. Y así el día de nosotros, cuando confiamos en Dios, cuando nos ponemos en sus manos, bueno, tenemos la protección divina de nuestro Dios. Él provee todo lo necesario. Claro, Jesús dijo que en el mundo pasaríamos aflicción como cristianos, pero Él dijo, y nos ha dado su ejemplo de que Él ha vencido el mundo. O sea que Él estaría protegiéndonos constantemente en nuestra vida terrenal en este mundo. Bueno, lo que podemos ver aquí en el versículo 18 es que Dios le está ofreciendo una protección a Jeremías, ya sea una seguridad física, espiritual y emocional. El concepto de protección de Dios es profundamente arraigado en las Escrituras, donde en numerosos pasajes destacan el papel de nuestro Dios como un protector, como un refugio para quienes confían en Él. Por ejemplo, el Salmo 91, versículo 1 y 2. Si alguien lo quiere leer, el Salmo 91, versículo 1 y 2, habla de la protección de nuestro Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste
mi Dios en quien confiaré. El salmista pone su confianza en el Dios Altísimo. Y es la confianza que hemos puesto usted y yo en el Dios Altísimo, en el Dios Omnipotente. Por eso dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía. Bueno, nuestra esperanza es Cristo. Y Cristo dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, eso quiere decir que Cristo está con nosotros. Pero debemos de habitar bajo su protección. O sea, viviendo en obediencia a su palabra. No solamente bajo su protección, sino que viviendo en obediencia. O sea, viviendo en el temor de Dios. La enseñanza de Jesús también tiene cuidado como un protector de Dios. Por ejemplo, Mateo 10, versículo 29 al versículo 31, aquí enfatiza de que Jesús tiene cuidado de nosotros, a pesar de la indiferencia que pasamos en este mundo. Dice Mateo 10, 29, si alguien quiere leer hasta el 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios tiene cuidado de las aves, así como dice el canto, que Dios cuidará de mí. Si Él tiene cuidado de las aves, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, nos está dando a entender que si Dios tiene cuidado de las aves, bueno, mucho más que nosotros, mucho más que las aves somos nosotros, que somos sus hijos. Bueno, nosotros dice que valemos más todavía que esos pajarillos. Así que estos son ejemplos los cuales tenemos protección hasta el día de hoy. Jeremías iba a tener la protección de Dios. Bueno, nosotros también tenemos la protección de nuestro Dios hasta el día de hoy. Pablo dijo, pero el Señor es fiel y os fortalecerá y os protegerá del mal. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, dice en la versión Reina Valera, que os afirmará y guardará del mal. Y esas son tres palabras muy importantes. Dios es fiel, quien nos afirmará y nos guardará del mal. Jeremías, al llevar el mensaje, iba a tener la protección de nuestro Dios. Dios le iba a dar valor. Jeremías tenía que armarse de valor con estas palabras. ¿A poco no le da aliento de seguir confiando en nuestro Dios, escuchando estas palabras? Por ejemplo, si Dios nos va a proteger del malo, bueno, son palabras de confianza en las cuales nosotros debemos de tener. Y Jeremías escuchó la voz de Dios diciéndole, yo te protegeré, pero debe de armarse de valor. Pero para armarse de valor, recuerden que debemos de estar preparados con la Escritura. No solamente vamos a ir a la batalla sin armas, sino que debemos ir preparados con el arma, o sea, con la palabra de Dios, para poder ir y pelear la buena batalla. Y cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas, bueno, sabemos que Dios nos va a proteger del maligno, porque el maligno es el que ahora, al día de hoy, es el que está lanzando dardos y dardos y dardos para que nuestra fe decaiga, así como lo hace siempre. Acuérdense que nuestro Dios no duerme, pero el maligno tampoco duerme. O sea que es una lucha, es una lucha. Pero aquí debemos de agarrar valor, así como Jeremías agarró valor con estas letras o con estas cosas que le está diciendo Dios, pues, ¿sí? En el versículo 18, nada la puede destruir. Así como cuando Cristo
iglesia, hablando él, que dijo, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es lo que está diciendo Cristo. Él edificaría su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos su iglesia. Y nada nos podrá separar de Cristo. Así que Pablo también lo menciona en Romanos capítulo 8 más adelante, que ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni distracciones nos podrá separar del amor de Cristo. Así que esta protección que Dios le brindaba a Jeremías, bueno, Cristo también nos la brinda a nosotros. Pero necesitamos prepararnos, tomar valor y ir al llamado. Porque el llamado de cada cristiano es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo anima a Timoteo y también nos anima a nosotros. El apóstol Pablo, acuérdense que fue instruido por Jesucristo, y Jesucristo es el que obra a través de Pablo y le enseña a Timoteo y le dice, porque predicar el Evangelio es una lucha. ¿Por qué es una lucha? Porque se va a topar con personas las cuales a lo mejor están más estudiadas, pero están en un concepto erróneo. Y esas personas, en vez de darle la honra y la gloria a Dios, se van a gloriar en ellas mismas, así como los fariseos. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de ese versículo? Sí, dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, y luego dice, como columna de hierro. ¿Cómo será una columna de hierro? Parece que los escudos de aquellos hombres, soldados, parece que eran escudos de hierro, donde las lanzas no atravesaban. Es hermoso lo que nuestro Dios nos está enseñando. Y como muro de bronce contra toda esta tierra, dice, contra los reyes de Judá, sus príncipes, o sea, contra todos aquellos a los cuales le vas a ir a predicar, le dice Dios, dice, yo voy a estar protegiéndote de todos ellos. Hermano, perdón, cuando habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 y versículo 10 en delante, que nos pongamos la armadura de Dios, eso es lo que quiere decir. Sí. En aquellos años, los que iban a pelear, a luchar, desde la cabeza hasta los pies, se ponían toda clase de instrumentos de guerra, su pechera, su escudo, su espada, su gorro de fierro, sus piernas con cosas duras para que los enemigos no los hirieran. Entonces, eso es lo mismo que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 6 y versículo 10 en delante, la armadura de Dios. Y es lo mismo que le está diciendo Dios a Jeremías. Le dice en esta otra versión, hoy le dice, hoy te he puesto como ciudad amurallada, como columna de hierro, como pared de bronce, es para que te enfrentes a todo el país y a todos los reyes de Judá, a todos sus príncipes y a sus sacerdotes y a todos sus habitantes. Bueno, y habla y no tengas miedo en lo que yo te estoy ordenando, porque no te van o sea, no tenían que ponerse esa armadura de los soldados que se ponían, sino que lo estaba espiritualmente, lo estaba animando Dios para que no callaran en todas las cosas que Él estaba mandando, porque no era un rey, según la historia, eran más de 5 reyes que Él tenía que hablarles y hablarles
hablarles y hablarles y hablarles. Y ellos lo iban a estar atacando y encarcelando y golpeando y todo. Pero Dios le dice, pero no temas, porque yo estoy contigo. Sí te van a hacer muchas cosas, pero sé fiel, sé firme, porque yo voy a estar al frente de ti como quiera, de todas maneras. Y es lo mismo que Jesús les decía a los apóstoles, que fueran y predicaran el Evangelio y que no se preocuparan por lo que iban a hablar, porque Él iba a estar entre ellos, el Espíritu Santo iba a estar entre ellos para hablar por ellos, solamente que hicieran el trabajo. Y así es lo que le está diciendo a Dios a Jeremías. Dice, tú pues ciñe tus lomos, ponte esa vestidura espiritual y háblales todo cuando te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día, y te va explicando, ¿verdad? Y el apóstol Pablo también le decía al joven Timoteo y a Tito y a todos los que él podía hablar con ellos, que se esforzaran y fueran muy valientes, porque iban a hablar del Evangelio y iban a ser apedreados en aquellos tiempos y muertos como mataron a muchos cristianos. Así como el apóstol Pablo fue escogido, Dios le mostró a Ananías que este iba a ser un instrumento, pero el cual iba a sufrir. El apóstol Pablo iba a sufrir por predicar el Evangelio, y así lo pasó. Así lo sufrió. Bueno, nosotros al día de hoy no sufrimos como estos hombres, o estos verdaderos hombres, porque a nosotros todavía nos falta armarnos de valor y ponernos la armadura al 100%. A lo mejor nomás nos ponemos el escudo, pero nomás desviando, pero no nos ponemos la espada para pelear. Entonces que necesitamos poner en práctica la armadura de Dios. Bueno, cuando nos ponemos la armadura de Dios, bueno, es como decía la hermana, ya el versículo 19, donde dice, y pelearán contra ti. Pero si tenemos la armadura de Dios, que vamos a poder dar guerra, vamos a poder dar batalla. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y es lo que Dios está diciendo. Al día de hoy, usted y yo, si confiamos y vivimos en el temor de Dios y nos ponemos la armadura de Dios, aunque peleen contra nosotros, no podrán vencernos. Y el que pelea con nosotros, pues es nuestro enemigo, el diablo. Es el que está haciendo la lucha para poder vencernos. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Bueno, como cristianos van a pelear contra nosotros. Y el diablo va a usar a los del mundo. Porque nuestras luchas, acuérdense, no son carnales, son espirituales. Pero Dios usa el diablo usa a las personas para contender contra nosotros. Y si en nuestro caminar no estamos teniendo luchas, bueno, es necesario examinarnos si realmente estamos creciendo espiritualmente, porque todos los cristianos tienen luchas. Todos los cristianos tienen luchas peleando la buena batalla de la fe. Bueno, luchará contra ti. Esta frase indica la oposición que Jeremías enfrentará como profeta. La fidelidad de Dios a sus promesas es un tema central a lo largo de la Biblia. Aquí podemos ver la fidelidad, la fiabilidad y la omnipotencia de Dios, en que Él va a cuidar a su elegido. Deuteronomio 7:9 dice, un ejemplo, Deuteronomio 7, versículo 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjense, hasta 1000 generaciones. Ahí entramos usted y yo. El pacto que Dios hace con Jeremías
el pacto que Dios hizo con Elías, con todos estos hombres. Bueno, Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia, no varía, porque Él no es hombre. Nosotros sí variamos, sí cambiamos, pero Dios sigue siendo el mismo. O sea que debemos de poner nuestra confianza en Dios. Dios es fiel y Él siempre guarda sus promesas. En Cristo tenemos muchas promesas, los cuales nos defienden a cada uno de nosotros. Y hay muchos hombres que confiaron en Dios y Dios fue fiel en ellos. Por ejemplo, Isaías 55:11. Isaías también fue llamado por Dios para predicar. En Isaías 55:11 dice Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hablando de la fidelidad de Dios, o sea que Dios es fiel en su palabra. Si Él dice que nos protegerá, porque Él está diciendo a Jeremías: y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Bueno, Dios hasta el día de hoy sigue siendo fieles con los que le son fieles. Jeremías dijo, allá en el capítulo 29, versículos 10 y 11, fíjese lo que dijo Jeremías: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es lo que predicaba Isaías, pero acuérdense que la gente como quiera no hacía caso a lo que Jeremías estaba hablando. Todas estas son palabras de Dios. Dios iba a hacer algo, pero si no escuchaban, si no se arrepentían, bueno, como quiera la calamidad, las consecuencias iban a pasar. Pero Dios después dice que iba a hacer algo nuevo. Y ahí es entra el Nuevo Testamento. Jeremías 29, 10, 11, entonces Dios dice que va a hacer algo nuevo, que Él los va a visitar y despertará en vosotros, dice, la buena palabra. En el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1, del 68 al 73, Zacarías aquí alaba a Dios por recordar su santa alianza, o sea, el juramento que hizo Dios con Abraham acerca de la venida del Salvador. En Lucas capítulo 1, 68 al 73, estamos viendo ejemplos de la fidelidad de Dios, de todo lo que Él hace lo va a cumplir y todas las promesas que ha prometido las va a llevar a cabo. Aquí en Lucas capítulo 1, versículo 68, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo, y nos levanta un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Así que Zacarías está recordando que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y eso es lo que debemos entender el día de hoy. Si Jesús en sus enseñanzas nos dice que Él va a estar con nosotros, bueno, debemos de creerlo. Pablo también habla de la fidelidad de Dios. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que usted y yo también somos llamados a la comunión con Cristo,
para vivir conforme a las enseñanzas de Cristo y predicar lo que Cristo nos ha dejado. Así como el apóstol Pablo predicó de Cristo, los apóstoles predicaron de Cristo, nosotros como seguidores de Cristo debemos de hacer lo mismo, predicar la palabra de Cristo. Segunda de Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Timoteo tenía un llamado, usted y yo también tenemos un llamado. Por eso estamos leyendo el libro de Jeremías. Me equivoqué, en vez dije. Bueno, Jeremías tenía un llamado y tenía que predicar la palabra de nuestro Dios, pero él iba a predicar justos juicios muy fuertes. Bueno, a nosotros el llamado es de predicar que Cristo viene y de que el que no se arrepintiere, el que no se bautizare, el que no creyere, bueno, va a ser condenado. Es un justo juicio, también es muy fuerte. A simple vista se oye muy suave, pero ese día será un día terrible cuando Cristo venga. Muchos al día de hoy lo desprecian, muchos al día de hoy no lo quieren escuchar. Lo que tenemos que hacer nosotros es como dice el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. El escritor de Hebreos dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros debemos de mantenernos firmes. Si tenemos un llamado, bueno, debemos de prepararnos para ir y predicar su evangelio, el evangelio de Cristo. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, ya para terminar, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es una promesa que todavía no se cumple, pero estamos hablando de la fidelidad de Dios. Dios la va a cumplir a su tiempo, pero nosotros debemos de mantenernos fieles, hablando de su palabra, enseñando de su palabra, porque así como Jeremías, usted ha sido llamado para anunciar las nuevas de salvación. Es importante la obediencia. Jeremías obedeció al llamado. Ya tenemos todo el escrito donde podemos ver que Jeremías obedeció. Bueno, nosotros todavía nos falta un recorrido. Todavía no viene Cristo. Todavía en ese recorrido podemos ser obedientes al llamado de ir y predicar la palabra que Jesús nos ha dejado. Samuel dijo en 1 Samuel 15:22, dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando Saúl se le dio un mandamiento y no obedeció, bueno, Samuel le reclama a Saúl. Saúl ofreció los carneros a Dios cuando Dios le había dicho que matara a todo el pueblo y a todos los animales. Pero Saúl miró con agrado los animales para ofrecérselos a Dios, y Samuel le reprende. Está diciendo que si no llevas a cabo lo que yo te mandé, dice, contra ti voy a ir. Bueno, a nosotros se nos ha dado un llamado, y si no hacemos lo que está escrito en la palabra de Dios, bueno, Dios va a ir contra nosotros. Cuando Cristo venga, vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho en este mundo. Así que yo a veces leí en Jeremías, lo pasamos por alto de leer el Antiguo Testamento, porque no, pues ya pasó. Pero no. Santiago 2:17 dice: así también la fe sin obras
así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que no es solamente tener fe, sino que también ponerla en práctica. Todo lo que nosotros recibimos, toda la escritura, todo lo que a veces oímos, bueno, es necesario de ponerla en práctica. Hoy Dios dice, yo estaré contigo, yo te voy a proteger, aunque muchos van a pelear contra ti, pero yo voy a estar contigo, no te van a hacer nada, así que prepárate. Dios le dice a Jeremías, prepárate, sigue tus lomos y levántate y ve y habla lo que te voy a decir. Así también nos dice Jeremías al día de hoy, debemos de prepararnos. ¿Quiere decir algo? ¿Un comentario? Hermano, el apóstol Pablo aprendió mucho también de la ley de Moisés, del pueblo de Dios, de los consejos que Dios le daba a Jeremías, a Isaías y a todos los profetas. Y cuando ya es convertido Pablo, el Señor lo manda a que vaya a predicar. Y en el capítulo 18 de Hechos, él va a predicar, ¿verdad? Pero tiene miedo cuando ya va a ir cuando ya va a seguir. Entonces él le dice a los hermanos, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y luego más adelante le dice a los corintios, les dice en el capítulo 2 y versículo 3, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve, ahí comienza él, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces, pero Dios le había dicho, tienes que hacerlo, yo voy a estar contigo. Y sí, dice, nadie te podrá hacer mal. O sea que nadie te va a hacer mal hasta que llegues a tu destino, ¿verdad? Pero Dios le dijo, ve y haz lo que yo te mando. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y cuando ya llega con los corintios, dice que él llegó con mucho temblor y tembló porque ya sabía que esa ciudad estaba completamente entregada a lo malo. Hoy en día, bueno, eso de las redadas ha intimidado también a los cristianos. Sabiendo que la palabra nos está diciendo que Dios está con nosotros, pero no queremos ir, no queremos salir, porque estamos siendo intimidados por el hombre. Y cuando Pedro fue intimidado por los sacerdotes, le dijeron, bueno, te prohibimos que hables ya en ese nombre. Pero se acercó un sacerdote y dijo, ¿y qué tal si es Dios el que va con ellos? Dejarlos, dijo el sacerdote. Dejarlos, porque si es de los hombres, pues eso se va a deshacer, pero si es de Dios, vamos a estar peleando con Dios. Así que no debemos de tener temor. Dios es el que cuida de nosotros, Dios es el que nos protege, pero debemos de estar preparados. O sea, debemos andar en el temor de Dios. No solamente vayamos nomás porque Dios está conmigo, bueno, también dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Si no estás preparado, ¿para qué vas? O sea, también debemos estar preparados, o sea, debemos estar firmes en quien hemos creído para poder salir adelante. Así que vamos a tener un